¿Qué pasó con uno de sus hijos y hace cuánto tiempo? Lo decimos de eso. Y hace 4 meses pasamos una situación mala, perdimos el mayor. ¿Cuántos años tenía ese chico mayor? Él tenía 18. ¿Qué tal, familia? Nuevamente, este es el tercer episodio con Carlos y con Sara, su esposa. Creo que es el último, porque tendríamos que hacer 10 o 15, por lo menos, para recabar todo el testimonio de este hermoso matrimonio. Bien, les quiero comentar ahora, les quiero preguntar a Sara y a Carlos, ¿qué pasó en la pandemia? Sobre el 2020, más o menos, que empezó la pandemia. Sí. Ustedes se congregaban, pero ¿qué pasó? ¿Se cerraron las...? Sí, no, pasó esto, ¿no? Primeramente veníamos congregando, el Señor había restaurado nuestra familia, nuestro matrimonio, nos casamos como tenía que ser y nos bendijo mucho el Señor, como decía mi esposa, nos dio el hogar que tanto anhelábamos, lo tuvimos muchas cosas más, pero en el 2020, que aproximadamente la pandemia. Sí, sí. Bueno, ahí se empezaron a cerrar Sí. los salones, ¿no? Las iglesias se cerraban por el COVID, no se podían juntar gente. Entonces hacíamos una cosa, habían charlas o grupos por celulares nomás. Sí, por Zoom. Pero ahí aprovechó el enemigo, ¿no? Y nos fue distanciando y nosotros nos fuimos apartando de la cobertura de Dios, nos fuimos saliendo del camino. Y fuimos saliendo que yo volví a caer en adicciones. ¿Después de cuántos años? De 7 años. Después de 7 años. De no haber ingerido nada, nada, ni una gota de alcohol, nada, ni droga, nada, volví a caer en esos vicios, por apartarme del Señor. ¿Y qué drogas empezaste a consumir otra vez? La misma, pero le agregamos una más, que fue la pasta base. Para los que los que dicen de otro país, la pasta base, ¿qué lleva? ¿Qué es eso? Y es el paco, le dicen acá, ¿no? Pero es la sustancia esa como la resaca de la cocaína. Las sobras que tiene, ¿no? ¿Y con qué se mezcla? Un poco de químico más. Y no sé qué químicos tienen, pero que es muy adictivo, que es una cosita muy... Hoy está cara, ¿no? Porque te hace gastar todo, es muy adictiva. Que te va dejando seco, te va secando. Sí. Te va secando. Yo hoy el día estoy un poquito gordo, pero esto de los huesos de la cara se me notaba todo. Me arruinó, me desestabilizó, me sacó de todo tipo de familiar, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero al no tener al Señor es un desastre. Por eso no es algo que no se lo recomiendo a nadie, apartarse del Señor. Porque después por eso mi esposa también me puede contar un poquito cómo yo estuve, cómo estuvimos, ¿no? Perdóname, ¿qué le podés decir a la gente que en la pandemia le pasó lo mismo, que por distintas circunstancias, puede ser que hayan caído en la droga o no, pero qué le podés decir a esa gente, qué consejo le puedes dar, que al venir la pandemia y al cerrarse las iglesias y todo, es como que perdieron, digamos, el interés por el Señor? ¿Qué consejo le podés dar? Yo qué consejo le puedo dar, que vuelvan, a los que están apartados, que vuelvan a los pies de Cristo, porque hoy el Señor lo debe estar llamando. Capaz que está utilizando personas que lo están llamando porque Él siempre usa a alguien para hacerlo volver, ¿no? Porque en mi situación usó muchas personas a que me venían a buscar, me decían para volver a los pies de Cristo y yo le decía, sí, ya voy ahí. Él te llama con amor. Y yo le decía, sí, ya voy ahí, yo sé que tengo que volver. Pero no volvía. Hasta que, bueno. Ahora vamos a entrar en ese detalle. Sí. ¿Y cuál fue tu experiencia al cerrar todos los templos y todo eso, tu experiencia personal? ¿Cuál fue tu refugio? ¿En qué te refugiaste?
Y bueno, como él estaba muy mal, empezaron las peleas, empezaron muchas cosas feas. Y bueno, como él dijo primero, como yo siempre me gustó trabajar y hacer plata, es lo que siempre me enseñaron los materiales, mi papá, porque él no conoce al Señor. Y bueno, yo cuando me aparté volví a lo mismo, pero peor. Lo veía que él estaba mal y yo en vez de ayudarlo, no. Terminaba a las 10 o a las 11, venía, me acostaba. ¿10, 11 de qué? De la noche. De la noche. Sí, y bueno, como muchos saben que yo trabajo con un reparto que vendo carne, me iba a General Rodríguez, me iba a Luján, todos lados. O sea, esos son lugares que quedan como a 70 kilómetros de aquí, de Sí. donde ella vive, de donde ellos viven. Es lejos. Y yo lo hacía porque sentía que me distraía, que, bueno, voy a llegar a mi casa y él debe estar durmiendo o debe estar tomado para que no me haga problemas. Pero no, venía y seguía igual y, bueno, hizo un desastre. El enemigo, cuando me aparté, hizo un desastre. Muy feo la pasé. Y ahora, eso fue, digamos, de más o menos 3 años y medio, 4 para acá, Sí, que empezaron lentamente a caer y a apartarse del Señor. sí, Porque hay una cosa, cuando uno conoce al Señor, uno, digamos, no viola nuestra personalidad. El Señor viene a vivir dentro de nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos Amén. ha sido dado, pero tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que nosotros queremos. Ahora, la Biblia dice que hay una lucha entre nuestra naturaleza humana y el Espíritu Santo para que nosotros no hagamos lo que queremos, ¿no? Ahora, hay un punto de inflexión en esta historia que queremos contar ahora. Quizá es delicado para ellos, pero yo he venido, los conozco desde hace poco tiempo, a través de un pastor amigo de la infancia, y los he visto sonrientes en estos encuentros que hemos estado teniendo aquí, los he visto sonrientes, pero yo no sabía lo que le había pasado ni esta historia que ellos cuentan. ¿Qué pasó hace un poquito, o sea, más de 3 meses atrás? Ustedes tienen, ahora, ¿cuántos hijos tienen en este momento? y bueno, Momento 3. 3. 3. 3 y 2 nietos. 3. Perfecto. ¿Qué pasó con uno de sus hijos y hace cuánto tiempo? Lo decimos de eso. Y hace 4 meses pasamos una situación mala, perdimos el mayor. ¿Cuántos años tenía ese chico mayor? Él tenía 18. 18 años. 19 años. 19. ¿Y es padre? Es papá. Sí. Papá. De un bebé, Mateo. Mateo, que tiene 2 años y medio. 2 años y medio. Sí, él le gustaban mucho las motos. Era un fanático de las motos. Y una tarde agarró y me dijo, vino acá a mi casa, ¿no? Con otro muchachito que lo vino a buscar. Me dijo que se iba a comprar una zapatilla. Se salió, se fue a un lugar que le dicen Las Ferreres. Y bueno, se hizo como a las 7, 8 de la tarde, no venía y vino la muchacha amiga de él que nos dijo que él tuvo un accidente. Que lo estaban trasladando al hospital. Y entonces, pero no dijo más nada de que eso, ¿no? Y entonces nos fuimos nosotros. Fuimos a buscarlo ahí al hospital y en el hospital nos decían que lo estaban llevando en una ambulancia que lo estaban esperando para ¿cómo se dice? Hospitalizarlo. Y bueno, cuando viene la ambulancia, abren las puertas y no era mi hijo que estaba el muchachito que chocó con él. Habían chocado. Un muchacho que chocó con él estaba. Claro, el que él fue el que lo vino a buscar acá. Sí. Ah, Entonces, abren la ambulancia, me le acerco yo y como a todos los jóvenes yo le digo hijo. Digo, hijo, ¿qué pasó con mi hijo? Me dice que no se acordaba. Me dice este muchachito. Y yo una impotencia, ¿no? No entendía, le digo, ¿cómo que no sabes si yo estaba con vos? No, Carlos, me dice. No sé lo que le pasó a Carlito porque tenía el mismo nombre que yo. sí, sí.
Y le digo, ¿cómo que no sabés? Y ya me quería meter a agarrarla ahí adentro de la ambulancia, encima de está mi hijo. Y bueno, ahí me sacaron los doctores, todo, y como el muchachito también estaba golpeado, tenía 2 costillas rotas, se había pinchado los pulmones, todo, entonces lo derivaron rápido al quirófano. Entonces volvimos para mi casa porque no entendíamos qué pasaba, que mi hijo no aparecía. Esperamos noticias acá en mi casa y al rato nos llaman que estaban en la comisaría, que mi hijo estaba en la comisaría de ahí de La Ferrera. Rápidamente agarramos el vehículo y nos fuimos. Y en eso andaba con mi suegro. Mi suegro y ella pasan a la comisaría, lo entran a la oficina. Y estoy ahí yo y mirando, y sale para afuera un policía y me dice, ¿vos qué sos? Del muchachito. Pues yo soy el papá. Me dice, pasá para adentro que vamos a hablar. Me acerco yo y ella me dice que murió mi hijo. Murió Carlito, mi hijo. Me quedé bloqueado, ¿no? 5 minutos que no entendía, no caía. Entonces, cuando me terminan de decir así, quedé parado un rato y me tiré al piso ahí, gritando, ¿no? Gritando porque llamándolo y diciendo, no, hijo mío, no, esto no puede ser. Y ella que se me tiraba, diga que nuestro suegro es, mi suegro, no, el papá de ella es fuerte. Y nos levantaba, pero un dolor inmenso invadió nuestro corazón. Que no se lo desea a nadie. No. No se lo desea a nadie. Muchos dicen, no se lo desea a nadie, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ya estamos diciendo porque le pase a otro, ¿no? Con ese dicho. Pero no es así. Estábamos apartados del Señor. Pero sabe que una cosa que en ese momento no pensé en eso, pero tampoco no estaba enojado con el Señor. En un momento me enojé con el Señor, como otras personas dicen, ¿a dónde estaba vos? ¿Por qué no me lo cuidaste? No insistí, vio que siempre dicen eso. ¿Dónde está tu Dios? Te dice primero. Nunca en ese momento yo no me enojo, ¿no? Con el Señor, porque yo entiendo una cosa, que a mí Él me llamaba y yo fui duro y desobediente. Es consecuencia de la desobediencia lo que yo pasé. Pero una cosa me alivió rápidamente, me reanimó pasando después de esto, que me entero, ¿no? Después de que enterramos a nuestro hijo, todo, ¿no? Hablando, ¿no? Haciendo un poquito más largo esto, más rápido, diciéndolo. Que un día le pregunté al Señor, ¿no? Le dije que por qué le dio otra oportunidad a otros pibitos, porque yo conozco a pibes acá cerca que le pegaron tiros a uno en la cabeza, vivió. A otro le pegaron un tiro en la panza, vivió. Y le decía, y a mi hijo no le diste ni una oportunidad. Con el Señor, no hablando. Y él me habla y me dice, y eso es lo que me dejó en mi corazón, que se alegró y se gozó cuando me dijo, sí, pero yo a ellos no lo escogí. Sí, pero... A ellos yo no lo escogí, me dijo. Ellos siguen vivos, pero yo a ellos no lo escogí. Entonces, como me estaba diciendo que lo tenía él, amigo. ¿Entiendes? Y eso es algo que yo le creí. Y mi hijo está con él. Entonces, eso es lo que me reanimó y que hoy estoy congregando. Y se cumplen todas las oraciones y los pedidos que yo le hice al Señor antes que me aparte, que en mi casa y yo le íbamos a servir, que en mi casa iba a ser una casa de oración, la cual hoy estamos haciendo. Sí. Mi casa está de par en par abierta para la gente que quiera venir a orar, la gente que ama a Cristo, inclusive lo hace porque yo le dije al Señor orando que acá va a pasar y va a entrar a mi hogar el que a Él le agrada. Y así fue. Hasta el día de hoy conozco mucha gente que consumían conmigo, que hoy no entran, me saludan, yo los saludo, pero no vienen a mi casa. Cuando vienen algunos le hablo de Cristo y el que acepta a Cristo, sí, dentro. ¿Y Sara, tu experiencia como mamá? Y sí, lo primero fue muy duro, muy difícil para mí. Cuando me dieron la noticia, no sé,
quedé en shock, quedé en mente negro, no veía nada. Más, cuando vino a mi casa, porque mi hijo falleció el viernes a las 9 de la noche y a mí me avisaron a las 1:30 de la mañana. Y yo no creía, porque yo no lo vi, no fui a reconocer el cuerpo, nada. No creía, pero sí me desesperaba, como que miraba la puerta y decía, ¡ay, viene Carlita, viene Carlito! Yo lo esperaba. Lo esperaba hasta que, bueno, el domingo fuimos al velorio para velar al nene y ahí lo vi de cajón y, bueno, era mi hijo. Era mucho dolor, me estaba encerrando en una pieza, me daban pastillas, me querían dar pastillas, hasta que en un momento yo decía, basta, porque se me sentía peor. La pastilla me estaba hinchando la boca, no podía hablar. El agua y la pastilla, el agua y la pastilla, pero si yo quería estar con mi hijo, porque era el único momento que lo iba a ver. Pero no es un buen lugar donde lo fui a ver, donde lo que le pasó. Pero yo no quería que ellos me lleven al hospital y me pinchen, la estaba pasando mal. Bueno, pasó el lunes, los sepultaron, yo no llegué porque no me descompuse, no llegué a ese lugar. Bueno, al 3 días que pasó, vino una prima y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Mal, Leo. ¿Viste? Ya me estaba haciendo mala, ya estaba enojada conmigo misma, pero jamás me enojé con el Señor. En ese momento, esa chica, mi prima, viene y me dice, va a venir un pastor a visitarte. Y yo esperé muchas veces un pastor, antes que pasara esto, para cuando él estaba mal, para que lo ayuden a él, para que nosotros podamos volver, que buscábamos un lugar para volver. Y yo decía, ¿por qué nos apartamos? ¿Por qué no volvimos? ¿Qué esto? Y bueno, vino un pastor y yo estaba mal. Y me dice, mamita, me habló con todo, primero que del el abrazo que me dio, se puso a orar, su señora también, que son Víctor y Lili, y yo lo recibí como con los brazos así, me entregué de vuelta al Señor, porque es lo único que hoy en día me está levantando, todos los días, me da la fuerza y la fortaleza para que yo esté parada de pie, porque la verdad que no es fácil. Esto pasó el 1 de enero y mi hijo ahora tenía cumplido 4 meses. A los 5. Teniendo mi hija embarazada, teniendo mi otro hijo, yo me estaba encerrando en un lugar que quizás lo comparto porque hay mamás que pasaron lo mismo que yo pasé y que están pasando porque hay acá en la reunión que nosotros abrimos mamás que están viniendo. Yo les comparto que no se encierren en una pieza, que no tomen pastillas, que busquen el Señor, porque el Señor sana. Él sana, nos levanta, nos da la fuerza, la fortaleza. Oramos, estamos continuamente con gente que van a servir a Cristo, que aman a Cristo, porque nosotros somos un cuerpo y yo necesito ese cuerpo. No me quiero encerrar, porque si yo me encierro es como que me muero. ¿Qué voy a decirle? Me muero de tristeza, de angustia, de dolor y lo extraño muchísimo a mi hijo y lo voy a recordar siempre porque es mi hijo y todo lo mejor que él fue con nosotros. Es lo único que también me tranquiliza a mí, que en un culto que estuvimos orando y solté a mi hijo, porque si nosotros no soltaba a mi hijo, yo no podía crecer en lo espiritual. Y yo decía, Señor, ¿cómo me duele esto? Le decía al Señor, porque me pasaron muchas cosas, pero esto fue impresionante. Y digo, Señor, te di gracias por tu misericordia, porque la que se soltó de tu mano fui yo. Y así empecé de vuelta. Así que las aliento a las mamás que busquen del Señor, porque la verdad es que sola no podemos hacer nada. Eso es lo que yo sentía compartirles. Cuando les conocí a ellos por primera vez, hará 3 semanas, he venido 2 veces a la casa de Carlos y Sara, al gran grupo casero que se reúne aquí, con mi amigo el pastor Víctor Hugo Melgarejo y Liliana, su esposa. Amén, sí. No sé, 20, 25 personas. Claro, yo he estado en muchas reuniones hogareñas, pero claro, puedo entender al Señor cuando le gustaba ir a la casa de Lázaro y de María y de Marta, porque, no sé, pero era una mesa llena de
de dulces, empanadas, empanadillas, como dicen en España, de carne. Digo, yo nunca había visto un grupo casero con tanta abundancia de comida, pero yo no sabía nada la historia personal de ellos, yo no sabía su historia. Yo les vi contentos, les vi felices dentro de lo que le pasaba. Amén, sí. Solamente eso se puede entender cuando el Señor nos fortalece. Dice la Biblia, queridos, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, o sea, el báculo del pastor, me infundirán aliento. Tú preparas mesa delante de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Sara. Realmente el Señor les ha fortalecido. Amén, A sí. 4 meses Sí. no es que ellos sean, digamos, unos robots. No. Ellos tienen sentimientos como cualquier papá, con cualquier mamá. Solamente esto los pueden entender aquellas personas que hayan tenido una pérdida tan importante como es un hijo, y que el Señor les haya fortalecido. Y yo creo que Dios Padre es el que les ha consolado a través del Espíritu Santo, porque también Dios Padre en la cruz vio morir a su Hijo, crucificado, insultado, escupido, y a Él también le dolió mucho. Por eso Él entiende el dolor de Carlos y de Sara, y entiende tu dolor. Tú que has perdido algún hijo, algún familiar, un papá o a una mamá, el Señor entiende ese dolor, y si tú le permites que Él venga a tu vida, Él te va a fortalecer. Amén. Déjame terminar esto haciendo una oración. Pero primero quiero agradecer, Carlos y Sara, gracias Amén. por este tiempo Gracias. que me han brindado para estos 3 videos. Son 3, buscar los anteriores para poder entender este. Déjame hacer una oración por ti que me estás escuchando. Padre Santo, Padre querido, Sí, Señor, te damos gracias. mira las personas que siguen estos videos o los nuevos que se van a incorporar al canal. Amén. Sí, sí. Señor, en el nombre de Jesucristo, que hayan tenido alguna pérdida de algún hijo, una hija, Señor, un papá, una mamá, un hermano, Espíritu Santo, consuela ahora sus corazones. Amén. Sí, Señor. Todos los que me están escuchando y están pasando por dolor, ahora me gustaría que repitas esta oración conmigo, invitando a Jesús a venir a tu corazón. Dile así, repite conmigo: Señor, me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida, Señor. Creo en tu muerte en la cruz, en tu resurrección. Entra en mi vida. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Recíbeme como tu Hijo. Te recibo como Padre. Señor, oro por estas personas que te aceptan en este día, en el nombre de Jesús, y todo dolor en su alma desaparezca, Señor. Yo reprendo toda angustia, tristeza, depresión a causa de las cosas que les han pasado o le están pasando. Y venga tu gracia, tu amor, tu compasión sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Suscríbete al canal, activa la campana como para recibir notificaciones. Te doy gracias por mirar este video. Un saludo, hasta pronto.